Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Qué alegría, mis hermanos, poderles saludar. Qué alegría darle a Dios en este momento el lugar en cada uno de nuestros corazones. Muy cordialmente damos la bienvenida a todos los amigos que nos están viendo por el Facebook y también por YouTube. Bienvenidos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en esta hora la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo capítulo 27. Vamos a leer de los versículos del 1 hasta el versículo 14. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Bendito sea el nombre del Señor. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a estar orando en este momento y posteriormente estaremos dando paso al predicador de la palabra en esta noche, no sin antes, hermano, decirle a usted que no interesa la tribulación, la angustia, lo que tú estés pasando en este momento en casa. De pronto el diagnóstico médico esté llenando su corazón y su vida de angustia y de temores. Y hablo también a ti, querido amigo, que nos está mirando en este momento. No sé cuál es su situación, pero lo importante de todo esto es que Dios sí conoce cuál es tu pensamiento, tu situación en este momento. Y que no interesa lo que tú, querido amigo, tengas en este momento. Dios tiene el poder suficiente para hacer en medio de ti un milagro. Algo extraordinario, créelo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande, eres un Dios todopoderoso. En este momento yo presento la vida de cada uno de los amigos y de los hermanos que se están conectando o que están ya conectados. Y quiero pedirte que sobre ellos
llueva la cantidad de respuesta para su vida. Aquellos que están pasando por momentos de tribulaciones, por momentos de angustia, Padre Celestial, yo te pido que abra las ventanas de los cielos y, como dice el profeta, y derrame sobre ellos bendiciones hasta que sobre y abunde. Abre las ventanas y permite que cada uno de ellos sea testigo de tu poder, sea testigo de tu misericordia, sea testigo del Dios de los milagros. Ese Dios poderoso que le dijo a la mujer del flujo de sangre, aquel Dios grande y poderoso que cesó la fuente de la sangre de esa mujer. Ese Dios poderoso que en medio de la tribulación y la angustia resucitó a Lázaro que estaba muerto. Hoy declaro sobre la vida de los amigos, oh Dios de la gloria, y de los hermanos que pasan en este momento por una tribulación. Yo declaro la respuesta del Dios todopoderoso. Yo declaro que los cielos a esta hora se abren y que la gracia y el favor del Dios maravilloso se revela sobre la vida de cada uno de ellos. Señor, habla a sus vidas. Habla, envío la palabra. Si a esta hora están enfermos, yo declaro que por la llaga de Cristo ellos son totalmente sanos y restaurados en el nombre de Jesús. Creemos a la palabra, Señor. Tú dices claramente que enviarás sanidad y medicina y los restaurará y darás abundancia de paz y de verdad. Creemos a la palabra, Dios, escrita en Jeremías capítulo 33, versículo 6. Padre, creemos que tú traerás una respuesta contundente a aquel que tiene una necesidad en este momento. Gracias. Creo que viene, Dios, una respuesta del cielo maravillosa para los que están enfermos. Creo que serán sanados. Para aquellos que tienen pensamientos confusos, pensamientos están siendo dirigidos en este momento por deseos de muerte. Hoy son cancelados en el nombre de Jesús. Y declaro que en vez de muerte hay vida, hay oportunidad, hay sanidad mental, hay sanidad del alma y hay sanidad del cuerpo para cada persona que necesite en este momento una oración, una respuesta que viene del cielo, Padre Celestial. Gracias, porque tú eres el Dios de la respuesta. Te adoramos y te bendecimos en esta hora y damos toda gloria y toda honra a ti por lo que tú estás haciendo en medio de los amigos y hermanos que están viendo, oh Dios de la gloria, este programa. Les bendecimos y queremos creer que los cielos siguen abiertos a favor de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias, mi Dios amado. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, mis amados hermanos, preparen este momento su corazón, porque viene un pan directamente del cielo. Viene una palabra que va a nutrir su vida de una manera especial. Y es nuestro deseo en Cristo Jesús que usted tenga esa reserva de la palabra en su corazón y en su mente. Y en el transcurso de esta semana sea esa palabra que viene de Dios la que ministre y la que fortalezca su vida de una manera muy especial. Seguimos declarando que los cielos de Dios siguen abiertos a tu favor. Y ahora les dejaré en la compañía de nuestro predicador. Dios les bendiga. Cordial saludo en esta noche, tiempo de salvación, tiempo de sanidad, en fin, tiempo de redención para cada uno de los creyentes, para cada una de las personas que abre su corazón para Dios. Vamos a ir a la palabra en esta noche en Isaías capítulo 45, versículo 22. Mientras usted busca, le damos una cordial bienvenida. Qué bueno que haya podido conectarse para recibir la impartición del Señor para cada uno de nosotros. Isaías 45, 22. Y le pedimos que se quede ahí, que permanezca, que esté muy atento, porque se trata nada más y nada menos de escuchar la voz de Dios. Yo estoy completamente seguro que Dios nos va a bendecir, no porque X o tal persona va a estar al frente como orador,
sino sencillamente porque lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una bendición en sí misma para cada uno de nosotros. Amigo, gracias por estar ahí con nosotros. Yo ruego de verdad, lo he hecho antes de compartir esta palabra, porque Dios pueda tocar su corazón. Lo que nosotros llamamos tocar su corazón es que usted sea sensible a la palabra, al llamado más que todo de Dios, para que retorne a los caminos santos del Señor y podamos todos buscar su presencia y caminar en comunión con Él. Isaías capítulo 45, verso 22 dice de la siguiente forma: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué preciosa escritura, no hay más. Ese es el Dios soberano. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad que tenemos para compartir tu palabra. Cada vez que la compartimos, Señor amado, ella es bendición hacia el oyente, bendición hacia el instrumento, Señor, que tú utilizas también para hacer esa proclamación de la verdad eterna del Evangelio. Gracias, Señor amado, por cada persona que está conectada, a los hermanos, que nuestra fe sea edificada, fortalecida. Gracias por los amigos, Señor. Yo pido porque espíritu de fe sea revelado a ellos y que toda incredulidad y toda duda caiga, toda duda se vaya, Señor, de sus corazones, y que sus oídos, su mente, todo su ser puedan estar en este momento, oh Dios mío, preparados y consagrados para ti en tus santos propósitos. Toda la honra y la gloria te pertenece y te pertenecerá, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad a mí. El verbo mirad, así como lo tenemos escrito aquí en el versículo 22 de Isaías 45, es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y compleméntelo usted con que es un mandato de parte de Dios, del soberano. Entonces sí que es un mandato en la extensión plena de la palabra. Pero esto hay que cruzarlo con algo que también el Señor nos ha dado a todos los seres humanos, y es el libre albedrío. El libre albedrío, así de manera resumida, es la facultad que tiene cada uno de nosotros, la tienes tú y la tengo yo, de poder hacer, vamos a decir entre comillas, lo que querramos con nuestra vida. Y específicamente en este tema de la fe, del creer o no creer, del obedecer o el desobedecer, significa eso, que tú eres libre de obedecer, de acatar la voz de Dios o desobedecerla. Entonces, en ese contexto, ya diríamos que esto, además de que es un imperativo de Dios, es una invitación de Dios, porque Él va a respetar siempre nuestro libre albedrío. Así que Dios nos está invitando hoy para que le miremos. El ser humano mira con mucha facilidad. Ya todos sabemos que apenas tengamos la facultad de ver, entonces, y de entender quizás el comando de qué es mirar, nosotros lo podemos hacer desde la temprana edad. Los niños lo pueden hacer cuando entienden que mirar significa fijar la vista en algo. Más aún, a veces se mira pues por el solo reflejo de que se ha escuchado. Entonces, al escuchar, la mirada se vuelve buscando la fuente que está emitiendo ese sonido. Algo así ocurre. Pero, y más aún paradójico todavía, uno mira cuando a veces le dicen que no mire. O sea que uno está propenso a mirar cuando le dicen mirar o mira, y cuando le dicen no mires. Tenemos esa facultad maravillosa de ver los objetos. Pero aquí yo quiero hacer ya una primera aclaración, que mirar es diferente a ver. Ver se considera, según los diccionarios, casi en su totalidad, como el hecho de que una imagen pasa ante los ojos, ¿cierto? No hay allí mucha detención, no hay mucho detalle, pero cuando se trata de mirar, ya está involucrada la voluntad. Y me gusta eso porque en lo que vamos a hablar, en este contexto espiritual, se trata justamente de que nuestra voluntad esté ligada a ese mirar al que nos está invitando la palabra del Señor. Dios, desde el libro de Éxodo, en el capítulo 3, por allá en los versículos 13 y 14, se reveló
a su pueblo como el yo soy. Era la época en que se iniciaba a gestar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, episodio que todos seguramente hemos oído en alguna ocasión. Dios manda a sus líderes y ellos tienen una inquietud y se la presentan al Señor. Bueno, nosotros le vamos a decir a nuestros paisanos, a nuestros siervos del pueblo de Israel, que Dios está ordenando que vayan de salida hacia la tierra prometida. Y ellos nos van a preguntar, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Dios les responde, diles que yo soy, os envió a vosotros. Y esto tiene mucha relación, por eso lo he tocado aquí, porque me parece muy pertinente con lo que Dios está declarando aquí en Isaías capítulo 45, versículo 22, porque yo soy Dios, yo soy Dios. Los expertos en la gramática hebrea, conociendo todas las reglas, dicen que eso que se profirió por parte del Señor en Éxodo capítulo 3, precisamente significa yo soy el que era, el que es y el que será. Ese es el eterno presente para cada uno de nosotros, para todas las épocas de la humanidad. Así que ese es nuestro Dios, ese es el Dios del que le estamos hablando y por eso queremos rogar enteramente su atención. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Uno tendría que remontarse al Génesis, por allá al jardín del Edén, que es donde el hombre desobedece a Dios y por consecuencia cae en pecado y como consecuencia viene la muerte, la separación de esa comunión con Dios. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, podríamos mirarlo desde muchos puntos de vista, pero lo que nos concierne en este instante es mostrar cómo Satanás, que ya había sido expulsado del cielo, viene y engaña a través de la serpiente, historia que también todos conocemos, y mire que le hace fijar la atención a Eva precisamente en el árbol que Dios le había dicho que no comiesen de él. Y le pregunta de una manera magistral, ¿con que Dios os dijo que no comáis de todo árbol del jardín o del huerto? Estaba buscando precisamente que Eva fijara su atención en el árbol que se había prohibido. Entonces le dije ya, no, de todos los árboles podemos comer, solamente el que no podemos comer es de este que está en medio del paraíso. Y ya empezó desde allí con su veneno, escuche bien, con su veneno, puso el veneno en los oídos de Eva, veneno que él se había traído, reitero, cuando fue expulsado del cielo, porque Satanás, en una de las referencias que Dios mismo hace en Isaías capítulo 14, los versículos 13 y 14, precisamente tuvo la intención de ocupar el trono de Dios, de usurparlo, y dice de ser semejante al Altísimo. Eso quiso Satanás. Y ahora le llega a Eva con la misma historia. Dice, no, Dios realmente les prohibió eso porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Otra vez, la misma historia, queriendo igualar a Dios y queriendo de una manera totalmente ilegal llegar a ser como Dios. Ahí viene entonces el problema de la humanidad. El hombre atiende a la voz de la mujer que ya había desobedecido el mandato divino y vino la desgracia para la humanidad. El hombre apartó su mirada de Dios, recordemos que se ocultó de una vez, ya no quiso mirar más a Dios. ¿Por qué? Porque la vergüenza del pecado, el peso del pecado, no permitía que él mirara a su Creador. Se sentía avergonzado, así dice la palabra. Luego, ese mal, ese pecado original que nosotros llamamos, que tuvo origen en el jardín del Edén, vino a toda la humanidad. Y el hombre hoy, que no ha hecho una renovación de su vida en Dios, precisamente anda cabizbajo, no quiere mirar a Dios, escasamente quiere escucharle, pero le da temor
mirar a Dios. Pero yo le tengo buenas noticias. Cuando Dios nos invita a que lo miremos es porque tiene cosas buenas para nosotros. Es porque Él quiere darnos su salvación. Y bueno, sería corto el tiempo para llevar una hilación cronológica, pero nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento con Cristo, que es precisamente el que viene a sellar esa redención para la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Cristo también nos dice que nosotros nos acerquemos a Él, que podamos mirar la obra que Él ha hecho a favor de la humanidad, de manera que hoy nosotros podemos mirar en los evangelios, en la palabra, a lo largo y ancho de ella, cómo hay un llamado de Dios para que nos acerquemos a Él y para que podamos contemplar todas las cosas que Él tiene para ofrecernos, que son de bendición. Dice la palabra que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Así que ese es el dilema del hombre. Ha vivido sin Dios, arrastrado por pensamientos, por filosofía, por sistemas. Yo creo que ahí se resume todo. Por sistemas que Satanás ha venido forjando precisamente para mantener a las personas en la esclavitud, es decir, totalmente apartadas de Dios. Pero Dios quiere que hoy nosotros hagamos una pausa y podamos mirar a Él, y podamos mirarle, y podamos entender que lo que Él pretende de cada uno de nosotros es que seamos sus amigos y que nos constituyamos en su iglesia. El propósito eterno que Dios tuvo al crear a la humanidad, que el Señor Jesús tuviese esa compañía eterna que precisamente es la iglesia, los redimidos, los que sencillamente, en otras palabras, reciben a Cristo en su corazón y viven en obediencia para agradar al Señor. Hay un enemigo, ya lo hemos visto. Ese enemigo a veces es velado, a veces se revela, y lo que él pretende siempre, de una o de otra manera, es estorbar los planes de Dios. Pero Dios le ha vencido legalmente al comprar una redención en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo, y le ha vencido porque Él es todopoderoso y Él ha dado a la humanidad una redención de la cual hoy nosotros podemos disponer. ¿Qué hay que hacer? Aquí viene una cosa que siempre me ha parecido curiosa. El hombre se ha tratado de acercar a Dios de mil formas, pero siempre han sido de formas complicadas. El hombre lleva dentro de su culpabilidad aquel sentir de que si hace algo que le cueste mucho a él, va a obtener el favor de Dios. Pero no es así, y realmente es todo lo contrario. Dios diseñó un plan de salvación y ejecutó un plan de salvación en Cristo para que esto fuese de la manera más sencilla. Y es creyendo en que ese sacrificio que Cristo hizo en el Calvario, y que usted lo ha escuchado mil veces, que usted lo conoce, que sabe que Él fue sacrificado injustamente, que Él llevó el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Usted lo conoce. Ese sacrificio sencillamente lo creamos en nuestro corazón como el pago por el castigo que nosotros merecíamos, y sencillamente recibamos a ese Salvador como el nuestro, como el Salvador personal, y vivamos en obediencia para Dios. Pero el hombre siempre ha querido complicar las cosas y ponerse él de primero, como el que él es el que se gana la salvación, cuando la verdad la salvación tiene un altísimo precio que ningún ser humano podría pagar. Estoy acordándome ahora, y me parece que es muy importante que usted piense por un momento que ese pueblo de Israel del que yo le hablé salió de la tierra de Egipto y empezó su peregrinar, empezó un viaje hacia la tierra prometida que Dios le había dicho que le daría en posesión. ¿Qué pasó? Hubo un momento en las tantas rebeliones de ese pueblo de Israel,
porque era un pueblo rebelde y contradictor, hablaron mal del Señor, murmuraron en otras palabras, y entonces vino como consecuencia que una cantidad de víboras, de serpientes venenosas, atacaron el campamento, mordían a los israelitas y morían como consecuencia de esa mordedura. Moisés clama a Dios, piden la dirección del Señor y Dios dice, bueno, hazte un asta, coloca allí una serpiente de metal y la persona que sea mordida y mire a la serpiente de bronce, pues sencillamente se curará. Dicho y hecho. Esto resultó justamente la solución que el pueblo necesitaba y que era precisamente la que Dios había dado, que eso es lo importante, que es la que Dios dé, esa es la solución válida. Y el pueblo empezó a mirar cada vez que era mordido y eran salvos, eran libres del veneno de esas víboras. Más adelante el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, Él nos dice eso. Está hablando con Nicodemo, un principal de los judíos, un maestro, acá ya en la época del ministerio terrenal de Cristo, y entonces le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo quiero detenerme aquí un poquito para que miremos esta figura tan importante que termina marcando de verdad la redención del Señor. El mismo Jesús retoma entonces el pasaje del Antiguo Testamento y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Y qué simbología encontramos nosotros en esto? Pues sencillamente que la serpiente, ya se las mencioné desde el libro de Génesis, está representando que el mal, vamos a decir que representa a Satanás, y en esa misma condición ataca el campamento de los israelitas y los muerde y les produce la muerte. Esa es la función de Satanás, producir muerte, producir dolor, producir desarmonía, desajustes, desequilibrios. Y entonces esa simbología de que las serpientes mordían a los israelitas, desde luego todos estaban expuestos a que fuesen mordidos, significa nada más y nada menos que el pecado potencialmente y realmente además está sobre todos los seres humanos. Todos desde Adán, desde la caída del hombre, nacemos en pecado, hemos sido concebidos en pecado. Así mismo lo dice la palabra. Toda esa humanidad, los que han pasado y los que hoy somos y los que vendrán, nacemos en rebelión contra Dios. Somos mordidos ya por la serpiente. Pero hay una cruz de la cual, o hay una serpiente de la cual el Señor retoma en el Nuevo Testamento, un pasaje del Antiguo, y dice es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga, y hace mucha claridad con respecto a esa serpiente. Entonces, pueblo de Israel mordido, toda la humanidad mordida por el pecado. Satanás representa a la serpiente, lo hizo desde el jardín del Edén. Pero esa serpiente ha venido mordiendo a toda la humanidad. Luego todos somos reos de muerte. Todos tenemos, desde ese punto de vista, nacemos con esa infección que se llama pecado y que si uno no la arregla delante de Dios en vida, significará que estaremos totalmente perdidos. ¿De qué habla entonces el Señor Jesús? Él es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Entonces mire cómo la simbología se complementa. ¿Qué representaba esa serpiente? Satanás, nada más y nada menos que Satanás. Satanás era la serpiente que estaba representada allá en el asta en el Antiguo Testamento. Claro que sí. La serpiente no puede representar a otro sino a Satanás. ¿Y qué relación tiene con Cristo? Pues
que Cristo, cuando está en la cruz del Calvario, cuando Él entrega su vida en redención por la nuestra, precisamente está cargando el pecado de toda la humanidad. Él se veía solamente como el pecado allí, no sé, una masa informe, sin figura, como sea, pero ese era el pecado de toda la humanidad. ¿De cuál humanidad? De todos los tiempos. El pecado tuyo y el pecado mío estaban siendo llevados allí, en ese lugar. Y eso es lo que dice el Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿cómo así? Sí, Señor, en la cruz lo que representa a Cristo es precisamente el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Usted recuerda esa frase que Él dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente porque llevaba sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Así que esa serpiente que representa a Satanás, acá en el Nuevo Testamento, Cristo en la cruz del Calvario es el pecado de toda la humanidad, pero es el juicio de Dios sobre el pecado. Y ese pecado que fue curado por el sacrificio del Señor, por la ofrenda que Él hizo de su propia vida, ahora puede ser quitado sencillamente creyendo en Él. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo resucitó de entre los muertos, fue aprobado. Eso fue totalmente satisfactorio para Dios, el sacrificio que Él hizo en favor de la humanidad. Luego, ahora sí podemos mirar al Señor, sí podemos mirar al Cristo que estuvo en su ministerio terrenal caminando por las polvorientas calles de Jerusalén y de otras ciudades de Israel. El Cristo que estuvo en el huerto del Getsemaní orando con tanta intensidad por su propósito que su sudor parecía grandes gotas de sangre. El Cristo que fue maltratado, que fue azotado, el Cristo sobre el cual escupieron, el Cristo que finalmente murió en la cruz del Calvario, pero el Cristo que resucitó, que se levantó de los muertos, el Cristo que ascendió al cielo, que está a la diestra del trono de Dios, el Cristo que hoy anda por toda la tierra a través de este mensaje de salvación, llamando, invitando a que le miremos, a que veamos en Él el único Redentor que realmente es de toda la humanidad. Y ese Cristo que vendrá, que Él volverá, porque recordemos, el propósito era tener una compañía eterna para su Hijo. Eso es el propósito con el cual Dios crea la humanidad, y ese propósito se va a cumplir, y Cristo vendrá por su iglesia, sin mancha, sin arruga, los que hemos recibido su salvación, los que buscamos todos los días en Él su redención, que no somos impecables, que no somos perfectos, pero que ya hemos entregado nuestra vida al Señor. Ahora le pertenecemos, ahora Él tiene cuidado de nosotros, ahora Él nos ayuda, ahora Él nos guía para que permanezcamos firmes en esa nueva vida que Él nos ha impartido. Entonces es sencillo. ¿Qué hay que hacer? Creer en ese sacrificio. Yo no lo puedo hacer. Los israelitas no podían sanarse a sí mismos, no había emplasto, no había curación que los pudiera salvar de la voracidad del veneno de las serpientes. No había. Asimismo, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Solamente hay un remedio infalible, único, que es el creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y hoy es el día precisamente para hacerlo. Yo quiero terminar narrando también otro episodio, porque es que me parece que el problema nuestro es creer que la salvación tiene que ser algo muy complicado y la salvación es algo sencillo. No lo digo yo porque no sería la autoridad para hacerlo, pero lo dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree, dice San Juan capítulo 3 versículo 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje quizás menos conocido que el del pueblo de Israel, pero resulta que había un oficial sirio que se llamaba Naamán. Este hombre era, según lo testifica la misma palabra, un hombre
muy valeroso en extremo, pero era leproso. Y aquí encontramos otro símbolo del pecado, la lepra. Entonces había dentro de sus servidores una muchacha que era del pueblo de Israel. Ella conocía lo que era el ejercicio de los profetas y lo que era la manifestación de Dios con su pueblo. Y le dice a su ama, le dice: ama, si el señor Naamán, que está enfermo de esa lepra, fuera allá al profeta de Dios en Israel, él lo sanaría de su lepra. Y bueno, hacen ahí una relación entre los dos estados, Siria con Israel, eran amigos por ese entonces. Y el rey de Siria envía cartas para que el rey de Israel pues intervenga en la sanidad. El rey de Siria ni siquiera había entendido bien cómo era esto. Y cuando el rey de Israel recibe la carta donde su homólogo de Siria le dice que sane a Naamán, rasga sus vestidos, y él dice: no, yo no soy Dios para que sane a este hombre de su lepra. Pero lo cierto es que lo escucha el profeta Eliseo, el varón de Dios escucha y manda a Naamán, ni siquiera sale a atenderlo, porque Dios quería seguramente enseñarle la lección a Naamán de que no es con orgullo. Y yo no sé qué lección Dios nos quiere enseñar de manera específica. El trato de Dios es específico y particular con cada uno. Pero si Dios te está hablando hoy, lo importante es que hagas caso, que obedezcamos tú y yo ese llamado y esa instrucción de Dios. De manera que el profeta de Dios le manda a decir con su criado: dile que se zambulla en el río Jordán 7 veces y será sano de su lepra. Y aquello enardeció al oficial sirio y no quería ir. En primera instancia se negó y se rebeló y dijo que los ríos de allá de su territorio eran mejores que el río Jordán. Dicen algunas tradiciones que el río Jordán era un río en el que se bañaban mucho los enfermos. Parece que le atribuían algunas acciones curativas, algunas propiedades curativas. Bueno, lo cierto es que él no quería. Finalmente sus criados lo convencen y él de mala gana va a zambullirse en el Jordán. Y después de que se zambulle las 7 veces, la palabra de Dios dice que este hombre quedó con la piel como si fuese la piel de un niño. ¿Qué quiero apuntar aquí? Eso, lo de la sencillez. Porque es que encontramos ejemplos en la Biblia y me gusta tomarlos de allí. La sencillez. No quería lo que Dios había establecido, que era de esa manera, zambulléndose en el río. Él creía que era con otro protocolo, de otra manera. Y así pasa con la salvación. Por eso quise detenerme un poquito aquí. Mire, las cosas en Dios son sencillas. Dios nos dio a Cristo como Redentor. Estamos desperdiciando fuerzas, estamos desperdiciando quizás ideas, tiempo, no sé. Si queremos que la salvación sea de otra manera, que no va a ser de otra manera. Ya Dios estableció cómo es la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que abre a cada uno de nosotros la salvación. Recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, ese es el regalo de Dios para el pecador. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es creer en ese sacrificio. Y de ahí en adelante, después de recibir a Cristo en nuestra vida, obedecer lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que mirar es fijar la mirada en eso que Dios nos está diciendo. Es poner nuestra atención en eso que Dios nos está diciendo. No nos distraigamos en otra cosa. Sencillamente es eso. Y el símbolo lo dice: solo a través de la provisión de Dios hubo sanidad para el pueblo de Israel. Solo a través de la provisión de Dios, que es Cristo Jesús, que hay salvación para la humanidad. No lo busquemos por ninguna otra parte, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes hoy la oportunidad. Nosotros queremos, y yo particularmente quiero que tú, si deseas recibir a Cristo en tu corazón, lo hagas en esta noche. Es la magnífica oportunidad. Recuerda que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Cada uno va a dar cuenta por sí mismo. No te va a acompañar más nadie en ese juicio individual delante del Señor. Así que
las puertas están abiertas. No prestes atención a lo que diga el uno o el otro. Tenemos un libre albedrío. Dios te dejó a ti tu voluntad para que lo hagas, a mí de la misma manera, y nadie tiene que entrometerse en ese llamado que Dios está haciendo. Nadie tiene que hacer interferencia. El enemigo lo hace, inclusive utiliza instrumentos suyos, utiliza personas para que nosotros no nos acerquemos a Dios, pero tú tienes toda la facultad para decirle sí a Dios en esta noche. Sí, Dios, te recibo y quiero ser tu hijo. Así que te invito muy respetuosamente, si estás de acuerdo conmigo, si quieres de verdad poner tu mirada en el plan de salvación de Dios y no en otra cosa, entonces cierra tus ojos, yo te voy a guiar en una oración y vas a recibir eso. Pero antes, ahí como preparatoria, yo quiero que tú escuches un llamado que Dios nos hace, que me parece tan maravilloso. Escúchalo atentamente y ahora sí procedemos a orar. Escucha bien lo que dice el Señor. Ya estamos. Eso es. Es una mirada de fe la que te puede salvar, pero mirada a Dios. Mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Así es, una mirada al Señor. Inclina tu rostro y repite conmigo esta oración, saliendo desde tu propio corazón. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por el privilegio que me has concedido al tener misericordia de mí. Señor, entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Por eso hoy acojo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a mi favor. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Dios Padre, te agradezco porque ahora tú miras mi vida a través de la justicia de Cristo, tu Hijo. Señor, gracias porque ahora soy tu Hijo, te pertenezco y quiero vivir para ti. Ahora, mañana, pasado mañana, eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Felicitaciones si has hecho esta oración y esperamos que sigas ahí buscando siempre la presencia del Señor. Trata de acercarte a alguien que te pueda ayudar en el crecimiento espiritual. No olvides seguirte conectando con nosotros y que la bendición del Todopoderoso sea sobre tu vida y sobre la vida de toda tu familia. Bendiciones en Cristo el Señor.